pueden tener a mano, habida cuenta que es la herramienta que ustedes van a utilizar no solamente al cursar la materia, sino también mañana el ejercicio de la profesión. Por ello, les pido que la entremos a manejar de forma tal de amigarnos con la normativa, con la herramienta de trabajo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, en relación al derecho del trabajo, lo que dijimos en la primera clase o en la primera entrevista, que el trabajo es toda actividad lícita en favor de quien la dirige. Y como consecuencia de ello, es la persona física quien pone su capacidad de trabajo al servicio de otra persona que puede ser física o jurídica, cuyo objeto precisamente es la actividad creadora del hombre en la faz productiva. Quiero saber si me escuchan bien, si están entendiendo. Cualquier cosa, si no, vuelvo a empezar. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del derecho del trabajo, más en nuestra materia en particular, lo hacemos desde la óptica del derecho del trabajo bajo relación de dependencia. En tal sentido, tenemos que decir que el trabajador o la persona física como tal enajena su capacidad de trabajo al servicio del empleador. Como consecuencia de ello, tiene la finalidad de la productividad que esta persona realiza en favor del empleador, y también que hay una pérdida de libertad con relación a esa capacidad de trabajo de ese hombre en servicio o en beneficio del empleador en un periodo determinado de tiempo. Eso es entonces lo que hablábamos con respecto a los caracteres propios del trabajo en relación de dependencia, que lo identificamos en tres: productividad, ajeneidad y libertad. Hasta ahí está entendido. En base a ello, vamos a lo que el legislador definió como contrato de trabajo. Y al definir como contrato de trabajo, precisamente habla cuando una persona física se obliga a realizar actos, servicios u obras en beneficio de otra persona, que puede ser física o jurídica, en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser determinado o indeterminado. Y el resultado de ello es a cambio de una remuneración. Es a cambio de esa remuneración, es por la enajenación de esa capacidad de trabajo de la persona física al servicio de la productividad del empleador. ¿Qué pasa? Esa relación o ese vínculo entre el trabajador y la persona física o jurídica que se trasluce en una subordinación técnica, jurídica, económica y jerárquica, va a estar sometida a las formas y al contenido tanto del orden público como de los convenios colectivos de trabajo, los estatutos especiales y los usos y costumbres. Ese es
el marco en donde empezamos a transitar lo que es el contrato de trabajo propiamente dicho. Primero y principal, antes de pasar a hacer la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo, debemos tener en cuenta algo fundamental, y es que precisamente en nuestro país ese contrato de trabajo se va a regir por la ley de la República Argentina, habida cuenta que ese contrato de trabajo se va a ejecutar en nuestro país, independientemente que ese contrato de trabajo se hubiere suscrito en otro país distinto. La ley que se va a aplicar es precisamente la ley de ejecución, el lugar donde se lleva a cabo. Bien. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de que la persona física se obliga a realizar actos, servicios u obra, ¿qué estamos diciendo? Primero y principal, que esa obligación implica un consentimiento tácito, un consentimiento de esa persona física que acepta las condiciones que le propone ese empleador como tal. Como consecuencia de ello, tenemos en cuenta que la persona física le va a brindar a ese empleador un servicio, que va a ser su capacidad de trabajo en tal sentido. Ahora bien, ese servicio, el principio general, establece que se presta sin formas, es decir, hay libertad de forma en la contratación del derecho de trabajo. Obviamente, ya vamos a ver en el transcurso del desarrollo del cursado que hay excepciones que requieren una forma determinada en la contratación. Pero el principio general es que hay libertad de forma en este sentido. Y que el plazo va a estar pactado de acuerdo a la normativa vigente. El principio general que rige en el derecho argentino es que por tiempo indeterminado. Es decir, que la relación laboral se inicia y puede concluir cuando la persona está capacitada para el beneficio de la jubilación. O, de otra manera, hay excepciones que esos plazos pueden pactarse cuando hablamos de modalidad de plazo fijo, o contrato eventual, o la modalidad de contrato a prueba que se presume los 3 primeros meses. Pero bueno, lo fundamental es que tengan en cuenta que el plazo es incierto y que todo eso que traduce, o indeterminado mejor dicho, y que la capacidad de trabajo que pone la persona física se circunscribe al cambio de una remuneración por enajenar su capacidad de trabajo, y a su vez esa persona física no corre ningún riesgo en el contrato de trabajo. El riesgo lo asume quien lo contrató. Entonces el riesgo es ajeno al empleador, perdón, al trabajador. El riesgo lo asume el empleador como tal. Entonces, en base a esta definición, podemos explicar cuáles son los caracteres propios del contrato de trabajo. Por eso decimos, en primero y principal, que es informal. Es decir, la persona queda contratada, hagamos por ejemplo que sale un aviso en un periódico que necesita personal, la persona es contratada en forma por el ex empleador y ya automáticamente ingresa a prestar tareas, por ejemplo en una obra de construcción, ustedes pueden pasar y suelen ver que dice hay vacantes. Lógicamente que previamente a ello tiene que realizarse el examen preocupacional, tiene que
darse el alta temprana y demás, pero eso no es una formalidad en el contrato de trabajo propiamente dicho. Sí, en cuanto a la registración. Decimos que es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque se va a prolongar en el tiempo como tal. Y como consecuencia de ello puede ser cierto o incierto. Depende del tipo de actividad que se desarrolle. Por ejemplo, en el caso de un trabajador de la construcción, puede estar sujeto a la finalización de la obra. En el caso de un empleo de comercio, puede ingresar y terminar cuando obtiene el beneficio jubilatorio. Es decir, cada actividad dicha situación como tal. Bien, entonces, siguiendo con los caracteres del contrato de trabajo, decimos que es personal. Es decir, que la situación como tal es que no puede reemplazar una persona a otra, es intuito persona, por eso el contrato como tal se vincula de esa manera. Decimos que es subordinado. ¿Por qué decimos que es subordinado? Porque la dirección, la organización la tiene el empleador sobre la persona del trabajador. También decimos que es bilateral. ¿Por qué? Porque existen obligaciones para ambas partes. Primero y principal, la obligación del empleador es pagar la remuneración y dar ocupación. La obligación principal del trabajador es poner su capacidad de trabajo al servicio del empleador. Bien. Y decimos también, por último, que es típico. ¿Por qué? Porque está regulado dentro de la legislación en cuanto al qué contrato o cómo se va a regir el mismo. Y por eso hablamos precisamente de los caracteres del contrato de trabajo como tal. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que definir o marcar una diferencia sustancial en lo que es contrato de trabajo y relación de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo, si bien es el consentimiento llevado a cabo por el trabajador que se va a vincular en beneficio de ese empleador en un periodo de tiempo a cambio de una remuneración, no quiere decir que ese contrato de trabajo se haya empezado a llevar a cabo. El contrato de trabajo se plasma cuando se empieza a ejecutar, y es lo que llamamos relación de trabajo. Es decir, se cristaliza con el ejercicio del trabajo propiamente dicho. Por eso decimos, y esto es fundamental que ustedes lo absorban, lo entiendan y lo asimilen, es que puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona física puede ser contratada por un empleador para empezar a cumplir tareas a partir del 1 de abril. Hoy 30 de marzo. Pero ¿qué ocurre? El 1 de abril, cuando comparece a prestar tareas, ese empleador le dice que, bueno, dada la situación lamentablemente desgraciada, bueno, que estamos viviendo en este momento, no puede incorporarlo a la plantilla de empleados, habida cuenta que la venta o la producción se ha habido disminuida, entonces no lo contrata. Entonces, sí había un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona física tenía una expectativa. Pero ¿qué ocurrió? No se llegó a ejecutar porque ese empleador como tal no cristalizó dadas esas consecuencias. Y esto trae aparejado un derecho en favor del trabajador, que es precisamente un reconocimiento, no del derecho común, del derecho civil, del derecho laboral propiamente dicho, sino del derecho común
y que tiene el derecho a percibir una especie, pero no como tal, de indemnización o por daños y perjuicios por la expectativa que le creó como tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que veamos la diferencia sustancial que hay entre contrato de trabajo y relación de trabajo. El contrato de trabajo es cuando se obliga a la persona física y tiene la expectativa. Y la relación de trabajo es cuando el contrato se efectiviza, se lleva a cabo. Por eso decimos que puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo. No sé si fui claro, si entendieron este concepto. En base a ello, esto es la maqueta, por decir así, el punto inicial de lo que es el contrato de trabajo y la relación de trabajo que va a actuar como disparador en toda relación laboral. De ahí empiezan los distintos institutos, los distintos sujetos, los distintos derechos, los distintos deberes. Entonces, pero primero tenemos que tener claro que quien presta la relación laboral es la persona física. Que al ejecutarse el contrato de trabajo, en nuestro país se rige la legislación argentina. Que el contrato de trabajo es cuando una persona física se obliga y que recién se ejecuta cuando hay relación de trabajo. Entonces, ahora, si quedó comprendido lo que es contrato de trabajo, quedó comprendido lo que es relación de trabajo, quedó comprendido lo que es la legislación que se va a utilizar, vamos a ingresar en los actores de este contrato de trabajo. ¿Que quiénes son? Son el trabajador y el empleador. Pero ¿qué ocurre? Ese trabajador y ese empleador, en nuestro entorno de sociedad, se ve representado a su vez por distintas situaciones. Primero y principal, cuando hablamos del trabajador, del sujeto, la ley lo define expresamente en el artículo 25. El artículo 25 es el que hace mención, que dice cuando esa persona se dispone a prestar servicios en un periodo determinado de tiempo a cambio de una remuneración. Pero ¿qué ocurre? Esa persona que cae en cabeza del trabajador como persona física, a su vez presenta distintas situaciones particulares, como ser, por ejemplo, el trabajador puede a su vez tener una persona o un auxiliar que le ayude a hacer la tarea que le envió su empleador. Pero no por ello, por tener un auxiliar que colabore con él a efectuar dicha tarea, lo convierte a ese trabajador en empleador, no. Siempre la responsabilidad va a estar en el empleador principal. Y la ley lo destaca en el artículo 28 cuando habla de los auxiliares del trabajador. Y a su vez también hace la diferencia con respecto a aquellas personas que trabajan en la intermediación del trabajador. ¿Qué ocurre? A veces es habitual, en el caso de los encargados de edificio, los administradores encargados de casa de rentas, es decir, que a veces el portero o ayuda a la mujer o ayuda al hijo, pero ello no lo convierte en dependiente del consorcio, sino que el empleador, el trabajador en ese caso,
es el portero, que haya tenido una ayuda o que haya tenido una intermediación, en ese caso queda fuera del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Y otra cosa distinta es aquellos que configuran la figura del socio bajo dicho ropaje para violar la normativa de fraude o simulación al contrato de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Lo que tenemos que tener en cuenta es primero y principal. Es un contrato inscrito persona. El auxiliar del trabajador depende del empleador. La intermediación del trabajador como tal, en ese caso, por ejemplo, el caso del empleado de casa de rentas, se grafica en una sola persona, aunque hayan colaborado en la prestación 2 o 3 o más personas. Y también ocurre que el fraude o la simulación siempre se va a estar en favor de la relación laboral y del contrato de trabajo, pero no que lo va a considerar como empleador a esa persona como tal. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro de los trabajadores o dentro del contrato de trabajo no se van a considerar como dependiente a los incapaces, no se va a considerar relación de dependencia a los trabajadores autónomos y tampoco se van a considerar relación de trabajo a las entidades colectivas. Entonces, eso es en cuanto a la figura de quién puede ser sujeto de trabajo. Después, cuando hablemos de la capacidad, ya vamos a hablar con respecto a los discapacitados, con respecto a los extranjeros, con respecto a la temporalidad. Por ahora, lo importante es que tengan en cuenta lo fundamental que es la persona física y que en la figura del ayudante o en la del socio siempre va a estar en cabeza del empleador. Eso como sujeto. La ley lo tipifica bien en el artículo 25, en el artículo 27 y en el artículo 28 propiamente. Y ahora vamos a hablar de lo que es el empleador. ¿Qué pasa? El empleador como tal es aquella persona que se vale de los servicios que presta el trabajador, quien pone su capacidad de trabajo en un periodo determinado de tiempo. En ese periodo determinado de tiempo tiene que haber una prestación que va a ser reemplazada o que va a ser, mejor dicho, compensada con la remuneración propiamente dicha. Y el legislador establece distintas situaciones con respecto al empleador. Primero, tenemos que hacer o dejar en claro que empleador puede ser tanto una persona física como también puede ser una persona jurídica. Que esa persona jurídica puede a su vez ser una persona que ejerce la actividad privada, o también puede ser que el Estado actúe dentro de la faz privada, pero puede, en ese caso, también queda sometido a la ley de contrato de trabajo porque está actuando como persona privada dentro del derecho privado. ¿Qué ocurre con ello? Entonces, teniendo en claro lo que es la relación de dependencia, tenemos que tener en cuenta que la ley hace distingos en cuanto a lo que es la empresa, a lo que es el empresario, a lo que es el establecimiento o sucursal, y a su vez a lo que es un conjunto de empresas relacionadas u subordinadas.
¿Qué queremos decir con esto? Primero y principal, la empresa es la organización propiamente dicha. El empresario es quien ejecuta esa organización. Pero hay una solidaridad al respecto. El establecimiento es la unidad de ejecución. Pero no quiere decir que ese establecimiento como tal, aunque sea esté ubicado en otra situación o en otro lugar geográfico, no tenga relación con ese empresario o con esa empresa si se trata del mismo objeto. Y por último, tenemos lo que denominamos empresas relacionadas o subordinadas, que todo ello lo circunscribimos o lo cerramos en lo que llamamos propiamente la solidaridad, que el legislador lo ve o lo vincula en los artículos 29, 30 y 31, pero por ahora simplemente tenemos que tener en cuenta quiénes pueden ser empleadores como tal. Empresa, empresario, establecimiento y empresas asociadas o relacionadas como tal. Ahora bien, hecho esta aclaración con respecto a cómo llevamos a cabo lo que es relación de trabajo, contrato de trabajo, sujeto y empleador, tenemos que hablar de los distintos requisitos que conforman lo que llamamos el contrato de trabajo. Primero hablábamos, cuando dije que esa persona se obliga. Cuando decimos que se obliga hay un consentimiento por parte de ese trabajador a las reglas o a las directivas que le impone el empleador como tal. Y ese consentimiento está dado en una exteriorización de la voluntad. Y esa exteriorización de la voluntad, en la mayoría de los casos, es tácita. ¿Qué quiero decir? Que es voluntaria. Es decir, si usted va a trabajar, categoría laboral va a ser tal, va a tener un horario tal, y va a trabajar de lunes a sábado, entonces, y el trabajador acepta y hay un consentimiento tácito, que por eso hablamos de la libertad de forma. Pero a veces puede ser también que ese consentimiento sea expreso, y ese consentimiento es expreso cuando en determinadas situaciones está plasmado en un contrato por escrito, que si bien son determinadas situaciones donde se plasman excepcionales, también se circunscriben las condiciones como tal. No sé si estoy siendo claro, si me están entendiendo, si hay alguna duda, me quieren hacer alguna pregunta. Si no, continúo trabajando. Bien. Cuando hablamos del consentimiento, cuando hablamos de la capacidad del trabajador, tenemos que tener en cuenta primero y principal. En el derecho argentino, el principio general, de acuerdo a la ley 26.390, es precisamente que las personas pueden obligarse a partir de los 16 años a cumplir tareas o a realizar obras, pero ¿qué ocurre? A su vez, hay una excepción en cuanto a esta situación en el caso de aquellas empresas de familia en que se autoriza a menores de 16 años a que realicen una tarea siempre acotada. Pero el principio general es a partir de los 16 años. Que hasta los 18 tiene una limitante en cuanto a la jornada laboral y en cuanto a la educación y en cuanto a distintos convenios que imponen obligaciones particulares con respecto a esa contratación como tal. Por ejemplo, en el caso de las empleadas de casa particulares, la ley prohíbe expresamente que se contrate bajo la modalidad sin retiro
a las personas menores de 18 años. Sí autoriza realizar la actividad de empleo de casas particulares a mayores de 16 años, pero con la modalidad de retiro. Pero excluye de la modalidad sin retiro hasta los 18. Sí, a partir de los 18 en adelante. Y acá me quiero detener también con respecto al tema de los discapacitados. Primero y principal, tenemos que hacer una salvedad al respecto. Una persona discapacitada no quiere decir que no tenga la actitud suficiente para realizar determinadas tareas. Al contrario, esa persona discapacitada lo que tiene es una alteración funcional que puede ser prolongada, puede ser permanente, puede ser sensorial, puede ser mental, pero no con ello queda fuera del contrato de trabajo o fuera del ámbito del derecho al trabajo, no. Esa persona como tal puede ser contratada para cumplir determinadas tareas, para determinadas actitudes, para determinados fines. Por eso, expresamente, existe la ley 22.431 que habla con relación al trabajo de las personas discapacitadas, las condiciones que debe reunir y las posibilidades que como tal el derecho del trabajo le concede para insertarse en el mundo laboral. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que existe también una ley a nivel nacional, que es la 25689, que es una ley que, si mal no recuerdo, nació allá en el año 2003, y en el cual establece que el Estado, como empleador, tiene la obligación de tener dentro de su plantilla con un mínimo del 4% de personas discapacitadas que cumplan tareas dentro del ámbito laboral. Y a su vez, por último, la Corte Suprema de Justicia también ha dictado una resolución allá en el año 2008 en el cual establecía el hecho de que esas personas como tal podían ser contratadas dentro del seno de la actividad judicial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos desandando lo que es el contrato de trabajo, cuando desandamos lo que es sujeto, que lo plasmamos en trabajador, en auxiliar del trabajador, en intermediación del trabajador en el caso del encargado de rentas, o en el caso de quién puede ser empleador, vemos que hay un abanico mayor del que nosotros hasta hoy teníamos comprendido de quién podía ser sujeto, tanto empleador como trabajador. Es decir, tenemos también que pueden ser las personas discapacitadas también integran el ámbito del derecho al trabajo y también merecen la protección y también el legislador le dio un lugar en tal situación. Entonces, como todo contrato, primero nos circunscribimos a lo que es el sujeto. Y por eso cuando hablamos del empleador hablamos de empresa, de empresario, de establecimiento, sucursales, empresas relacionadas o subordinadas. Entonces, todo ello arrancamos en lo que es contrato de trabajo. Ya definimos lo que es contrato de trabajo, ya definimos lo que es relación de trabajo, ya definimos lo que es sujeto y definimos lo que es que se transcribe en empleador y trabajador. Ahora, ¿qué pasa?
Todo contrato de trabajo tiene un objeto. Ese objeto, el legislador lo definió como que sea un objeto posible, lícito, no prohibido. Es decir, que la actividad por la cual el empleador contrata los servicios de ese trabajador va a estar medido o va a estar dentro de la lupa de la normativa o del objeto propiamente dicho, que no sea ilícito y que no sea prohibido. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de la contratación del personal, cuando hablamos del objeto propiamente dicho, y cuando decimos que ese objeto tiene que ser lícito, que tiene que ser posible y no tiene que ser prohibido, tenemos que marcar que hay un parámetro o que hay una normativa que va a decir cuándo un objeto es lícito y cuándo un objeto es prohibido. El legislador estableció, allá por el artículo 39, el artículo 40, si mal no recuerdo, que el objeto es ilícito cuando es contrario a la buena fe, cuando es contrario a la moral y cuando es contrario a la buena costumbre. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo, por ejemplo, contrato una persona para conformar una banda, para robar un banco, es un contrato de objeto ilícito. De igual manera, yo contrato a una persona para que proceda a levantar fuego clandestino en la calle, también es un objeto ilícito. ¿Qué pasa? Eso marca la ilicitud. Ahora, la diferencia que hay entre la ilicitud, o mejor dicho, de lo ilícito y lo prohibido es que lo prohibido expresamente lo establece la ley y establece las normas como tal que lo encorsetan dentro de ese objeto. Por ello, en la legislación argentina se establece que los menores de 16 años no pueden prestar tareas. El hecho de que una persona contrate a un menor de 16 años a prestar tarea es un objeto prohibido, porque la ley expresamente determina que esa persona no puede prestar tarea. Ahora bien, ustedes me dirán, pero hay una necesidad en caso de ese joven menor de 16 años que se emplea para su subsistencia. Lo comparto. ¿Y qué quiero decir? Que el hecho o la circunstancia de que el empleador viole la norma no significa que ese trabajador pierda el derecho a la remuneración. Es decir, el hecho de que yo hubiera sido contratado bajo un objeto prohibido no enerva a que yo tenga derecho a cobrar la prestación que lleve a cabo. ¿Me entendieron? Ahora, ¿qué ocurre? Tanto la ilicitud del objeto o la prohibición del objeto en el contrato de trabajo
queda como resorte exclusivo y único del juez. O sea, ¿quién va a decretar si ese objeto del contrato es ilícito? ¿O quién decreta que ese contrato de trabajo es prohibido? Es una facultad del juez. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes me dirán, pero, a veces, ¿y qué hace la autoridad administrativa? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo como tal tiene la facultad sancionatoria, es decir, puede clausurar, puede aplicar multas, es decir, en el caso de que concurra a un lugar y observa que se prestan tareas peligrosas, insalubres o riesgosas, y la prestación laboral es de 8 horas, cuando la legislación expresamente establece que en ese tipo de tareas es de 6 horas. Entonces, la autoridad administrativa clausura, aplica una multa administrativa. Pero ¿quién va a determinar las consecuencias legales? Va a ser el juez como tal. Bien. Y eso estamos hablando precisamente de lo relacionado al objeto. Y otro hecho sustancial, importante y día a día que aparece en nuestra legislación y en nuestra vida en sociedad es el caso de la contratación de extranjeros. Ustedes vieron que es muy común en nuestra ciudad que vemos personas de distinta nacionalidad que prestan tareas, algunas en forma autónoma y otras ahora en forma dependiente. Perdón. En ese caso, la legislación también estableció que un extranjero también puede ser sujeto dentro del contrato de trabajo. Y también hay una legislación que es la 25871, vuelvo a reiterar, la 25871, que hace mención al trabajo de las personas extranjeras dentro de la República Argentina. Y esa situación varía de acuerdo al permiso que tenga ese extranjero como tal. Si tiene una residencia permanente, el contrato tiene los mismos derechos que el nativo de nuestro país. Ahora, si es transitorio, no puede prestar tarea en relación de dependencia. Y si ese permiso es precario, tiene un plazo determinado para laborar como tal. Pero sí, grábenselo, un extranjero en principio general puede ser sujeto en el contrato de trabajo. Y el fundamento legal ya viene allá en la Constitución de 1853, cuando ya en el preámbulo decía todos aquellos que quieran habitar el pueblo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y ahí nace el fundamento, ya en la Constitución de 1853. Y ya en el 1853, el 14, decía todos aquellos que quieran, que puedan ejercitar o realizar toda actividad lícita y tenían derecho a trabajar. Que es distinto al 14 bis, que es el que le da la protección. Ya en el 1853 tenía la actividad como tal. Entonces, ahí hacemos o definimos lo que es el objeto del contrato de trabajo. O sea, ya vimos sujeto, ya vimos objeto del contrato de trabajo y vimos quién puede
prestar como tal. Y después vamos a hablar de la forma del contrato de trabajo. La forma del contrato de trabajo, precisamente, el principio general es informal, de acuerdo al artículo 48. Pero, ¿qué ocurre? Existen excepciones, existen situaciones especiales que el contrato de trabajo tiene una forma expresa para su validez. Y ahí hablamos precisamente del contrato a plazo fijo, que debe celebrarse siempre por escrito. También hablamos del contrato eventual, que debe celebrarse por escrito como consecuencia de que cada persona que va por una situación extraordinaria o eventual, como lo define el legislador, va a prestar tareas, tiene que estar plasmado por escrito y tiene que cristalizarse a qué persona va a reemplazar, en el caso de que se dé un cambio en cuanto a una persona embarazada, quiere decir que mientras dure la licencia por maternidad de la dependiente tal, la señora tal o la señorita tal trabajará en relación de dependencia. ¿Y qué consecuencia tiene esto? La consecuencia es muy importante. Que cumplido ese plazo legal, se extingue ese contrato de trabajo de pleno derecho y ese empleador lo que tiene que abonarle a ese trabajador es los días trabajados, proporcional de vacaciones y el sueldo anual complementario. No hay indemnización en este caso. Distinto es, si se prolonga, ya pasa a ser un tiempo indeterminado, pero ese no es el tema que estamos hablando precisamente en cuanto a la libertad de informes, que establece precisamente en casos excepcionales. Y por último también debemos ver en los estatutos especiales, en el caso del viajante de comercio, bajo la modalidad del viajante exclusivo, que requiere que dicho trabajador suscriba un contrato por escrito con relación a esa prestación. Es decir, que va a limitar esa exclusividad a la relación de dependencia que tiene. Independientemente de lo exclusivo que es un viajante, para que ustedes lo entiendan, libre y que no está sujeto a ninguna condición. Y también, como vía excepcional, se establece que debe ser por escrito en el caso de la contratación de la empleada de casas particulares bajo la modalidad de contrato por temporada. No lo dice la ley, lo dice el decreto. El decreto precisamente hace mención de que debe ser por escrito. Pero bueno, eso es cuanto a las excepciones a la libertad de forma. Pero no implica que para ciertos actos, para ciertas situaciones, el legislador establece que tiene que cumplirse una formalidad y tiene que ser por escrito. Es decir, cuando se notifica una vacación, cuando se notifica una suspensión, cuando la trabajadora notifica que está embarazada o un trabajador notifica que va a contraer matrimonio, para que esos actos tengan pleno efecto, es menester que sea por escrito. De igual manera, el legislador establece obligaciones formales para el empleador en cuanto a la registración, en cuanto al libro de sueldo, en cuanto al examen preocupacional, en cuanto al formulario 931, es decir,
que si bien hablamos de libertad de forma en un sentido amplio, hay excepciones en cuanto a la contratación y hay excepciones en cuanto a actos propiamente dichos. ¿Entendieron? Entonces, cuando hablamos de la forma del contrato propiamente dicho. Y por último, hablamos de las causas. Las causas que llevaron a esa persona a contratar. Siempre la circunscribimos la causa en cabeza del empleador. ¿Mm? Primero y principal, la causa es cumplir un puesto de trabajo, que esa persona física pone su capacidad como tal y como consecuencia de ello genera ese contrato de trabajo. Y ahí está la diferencia que hay entre la causa fin y la causa fuente. La causa fuente es, para graficarlo, el aviso para que esa persona venga a cumplir tareas o que se presente como postulante. La causa fin es la contratación propiamente dicha. Entonces, en base a ello, hemos cerrado lo que es contrato de trabajo, relación de trabajo, los caracteres del contrato de trabajo, el consentimiento, la forma, el objeto y la causa. No sé, no quiero ser más largo al respecto. Si quieren, terminamos acá y la próxima acordamos una próxima entrevista en el cual hago mención de que nos ponemos de acuerdo el día y la hora. Total, tenemos varios días para estar en contacto, ya que estamos todos cumpliendo esta situación especial, y abordaría en la próxima entrevista lo relativo a derechos y deberes, tanto del empleador como el trabajador. Le hago una mención que con respecto a los derechos del empleador, yo entiendo más que derechos son potestades, porque ahí vamos a ver cómo la subordinación jurídica, la subordinación técnica, la económica y la jerárquica se cristaliza en el contrato de trabajo. Bueno, dejamos acá, acordamos una nueva clase, espero que si hay alguna pregunta, alguna consulta, estoy abierto, que haya sido claro, y si no, quedo librado a lo que ustedes quieran. Muchas gracias y buenos días. Los escucho si me quieren hacer alguna pregunta. Estuve recibiendo por chat algunas consultas, te las voy a leer para que así no hablan todos juntos, ¿sí? Así que por chat me preguntaron si podías repetir causa, fin y causa fuente. Bien, sí. ¿Qué digo? Para ser gráfico, cuando en el contrato de trabajo definí que la causa fuente estaría representada por el aviso que coloca ese empleador requiriendo que tiene una vacante para un puesto determinado. O sea, la causa fuente del contrato de trabajo, es decir, está dado precisamente en decir, se busca empleado. La causa fin es cuando ese contrato es cristalizado, es decir, esa persona como tal comienza a prestar tareas.
Es decir, el contrato entonces empieza a ser una relación de trabajo. Es decir, se empieza a ejecutar. No sé si fue claro la definición. Ahí me hace una aclaración. Causa fuente, ¿es el aviso para que la persona venga a realizar la tarea? ¿O No, no. Digamos, la causa fuente es el llamado, ¿no es cierto? El aviso, hay vacantes. Después, ¿por qué? Porque hay una expectativa. Hay una expectativa todavía del contrato. Todavía es por eso que definí contrato de trabajo y relación de trabajo. Bien. Otra consulta. Si el trabajador no percibiera una remuneración, ¿no se considera como tal? No la entendí. No, Si el a ver si me trabajador da... no percibiera una remuneración, ¿no se considera como tal? Supongo que si no percibe una remuneración no se considera trabajador, como que la remuneración en el es caso algo está, básico. el caso sería de que esa persona fue contratada y no se llevó a cabo la relación. Creo que tiene que ver con eso. ¿Ese sería el espíritu de la pregunta? En ese caso, si voy por ahí, en este sentido, en esa persona que iba a ser contratada, que fue contratada y que iba a empezar la tarea a partir del ejemplo que di del 1 de abril, generó una expectativa. Y esa expectativa viene acompañada por una proyección de vida de ese trabajador, que dice, bueno, a partir del 1 de abril entro a trabajar en tal lado, voy a tener obra social, voy a tener tal jubilación, en el ambiente familiar en el entorno familiar hay una expectativa. En ese caso, si no se plasma, va por el derecho común, la sanciona el empleador, pero no hay relación de dependencia porque no se llevó a cabo. Bien. ¿Ya? Otra consulta es, cuando se ejecuta el contrato de trabajo, ¿ahí se da la relación de trabajo? Efectivamente, efectivamente. Rodríguez Mancini, mi viejo profesor, decía que en vez de relación de trabajo se debería haber llamado ejecución de trabajo, para para que no surtan dudas, porque más que relación es una ejecución, o sea, porque se motoriza el contrato de trabajo. Pero es correcta la interpretación que hace. En el caso de los extranjeros, en relación de dependencia, ¿va el permanente, la modalidad de contratación permanente? Sí, 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 sí. Sí. La diferencia está dado precisamente. El permanente, a ver, es muy común que a veces el permanente pasa a nacionalizarse, quizás, muchas veces. La diferencia está dado entre el temporario y el precario. La ley al que expresamente no autoriza a trabajar es al temporario. Al precario sí. No sé si ustedes o habitualmente han escuchado jóvenes que se van de nuestro país al exterior, que logran una residencia temporaria en determinados países, tienen que salir y reingresar nuevamente para cumplir una formalidad de acuerdo a la normativa de ese país. Eso estaría dado, nosotros lo asimilaríamos a lo que sería una contratación temporaria, en este caso. Sí, no sé si hay ¿Puede algo. repetir la consecuencia del contrato eventual? No, no te escuché. Si Sí, puede repetir la consecuencia del contrato eventual. sí, sí. ¿Qué ocurre? El contrato eventual propiamente dicho es una excepción a, a la formalidad. Es decir, yo había dicho que el principio general
el contrato de trabajo es informal, no necesariamente debe hacerse por escrito. Ahora bien, en el caso del contrato eventual, se debe establecer a qué persona física va a reemplazar o cuál es la eventualidad extraordinaria y transitoria que llevó a esta persona a ser contratada, que si bien no tiene una fecha cierta de cuándo va a terminar, sí tiene un hecho. Y la consecuencia propiamente dicha es que no debe abonarse indemnización alguna. Sí tiene derecho, de acuerdo a la legislación, desde el primer día a la proporcional de vacaciones, proporcional de aguinaldo y a los días trabajados. En el caso de que se incumpla ese contrato eventual, es decir, que la eventualidad por la cual fue contratado se ejecutó y esa persona continuó trabajando, ese contrato se convierte en indeterminado. Bien. Dice, en cuanto al objeto del contrato de trabajo, ¿el objeto prohibido lo establece la ley y el ilícito el juez? No, el ilícito, el orden público laboral, la moral y la buena costumbre. Bien. Pero está bien la interpretación que hace. ¿Quién va a determinar después en definitiva en ambos casos? Es el juez. ¿El objeto ilícito lleva a la nulidad del contrato? Sí, pero no pero al derecho a la prestación. O sea, quien lo cumplió tiene derecho a cobrar la remuneración como tal. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puede volver a repetir la contratación del extranjero en cuanto al permiso, residencia permanente, transitoria y precaria? Sí. Hay una ley. La ley establece que el trabajador extranjero puede prestar tareas en nuestro país cuando tiene una licencia para permanecer de él, siempre y cuando sea permanente y precaria, no cuando sea transitoria. Todo esto, a su vez, tuvo mayor repercusión o mayor defensa o mayor arraigo con el Mercosur. ¿A raíz de qué? De que había muchas personas que estaban contratadas en formas inhumanas, al no tener el permiso de residencia, y había un abuso en tal sentido. Se hacía, en muchos casos estaba dado precisamente en los empleos de la construcción, o en los empleos textiles, o en el caso de empleo de casas particulares, que abusaban de esa situación por no tener la residencia de las personas. ¿Un trabajador que fue impulsado a realizar una actividad ilícita tiene alguna responsabilidad legal o solo recae sobre el empleador? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Una conclusión personal, legal no la he visto. Yo entiendo que en el caso de ilicitud, es decir, que la persona procede a levantar quiniela, juego clandestino en la calle, es ilícita. Yo creo que en ese caso también le cabe, porque él sabe que es un objeto ilícito. Yo creo que tiene una responsabilidad penal también, me parece que, o sea, fuera del derecho laboral.
Porque él ya sabe que el objeto es ilícito. O es lo mismo que lo contratan para integrar una banda, no de música, sino una banda delictiva. Yo creo que hay responsabilidad penal también. No sé si hay alguna otra más. Si no, dejamos. No, ahora me han mandado por privado consultas en cuanto a las clases, los parciales, cómo nos vamos a manejar. Eso, en cuanto a la clase práctica, le vamos a informar por el mismo medio que le informamos de esta clase teórica. Coordinamos con la facultad y le vamos a decir el día y la hora en la cual vamos a tener la clase práctica. Y bueno, y en cuanto a los parciales y el método de evaluación, eso no sé, Bernabé. Y yo entiendo que vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando, porque ahora, en cuanto a la teoría, llevamos 2 clases, entonces vamos a tratar de ir incorporando más clases, cosa de tener mayor contenido, y ya una vez que tengamos la idea primogénita era que dar la parte de derecho individual y ahí sí tomar el primer parcial y después el segundo parcial estaría tanto la parte de colectivo, de derecho colectivo y estatutos especiales. Por eso sería la idea quizás meter 2 o 3 clases más en la semana y después ver cuán cerca estamos, cosas que ya para abril, fines de abril o algo, ya proceder a tomar el primer parcial, pero ahora todavía es una expresión de deseos. Vamos a ver cuándo podemos dar la segunda clase teórica conjuntamente con la que ustedes den la práctica y ahí seguimos avanzando. También me preguntan sobre las asistencias. En eso no tengo conocimiento cómo se evalúan, eso habrá que preguntarle no sé si quedará registrado la parte de participante, eso no sabría decir, no tengo en eso, le pido disculpas, pero no tengo conocimiento de la parte administrativa de cómo funciona. Bueno, y después, a ver, espera que me entre un mensaje nuevo. No, bueno, sí, vamos a subir la clase. La clase está siendo grabada, pero bueno, tenemos que consultar en la facultad, porque esto es nuevo para todos, a ver cómo podemos subirla, si hay algún lugar destinado para subir clases grabadas. Eso todavía no lo tenemos muy claro. Así que en el próximo encuentro lo vamos a tratar de resolver. Listo, estoy de acuerdo. Sí, hoy obviamente es la primera clase que damos, tenemos siempre habrá, errores, surgirían y todo, pero bueno, por lo menos avanzamos en algo que creo que le pudimos brindar algunas herramientas a los chicos. Obviamente que uno está acostumbrado más a la clase personal, pero bueno, nos superó a todo esto. Espero que por lo menos haya sumado algo. Listo. Bueno, no hay más consultas. Bueno, listo. Nos vemos entonces. Les hago una salvedad, discúlpenme porque ahí veo que me mandan otro. Las clases prácticas nosotros subimos material en donde hay ejercicios. En la primera clase práctica virtual, ustedes vayan resolviéndolo según el material que hayan estudiado, teórico o leído, según todos los lineamientos que le dimos en las filminas, y lo vamos a retomar y lo vamos a ver las dudas y todo lo que las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Así que bueno, quédense tranquilos que si pueden resolverlo con el material teórico que les fuimos entregando,
lo resuelven, y las dudas las consultamos en el principio de la primer clase. Así no nos atrasamos. Listo. Bueno. Nos vemos entonces. Chau, chau. Chau a todos. Gracias. Chao.